¿Qué es el interaccionismo simbólico? Es una corriente teórica que surge en la sociología, pero se trasladó rápidamente hacia la antropología y la psicología, y estudia la interacción y los símbolos como elementos clave para comprender tanto la identidad individual como la organización social. Esta corriente del pensamiento microsociológico se basa en la comprensión de la sociedad a través de la comunicación y ha influido enormemente en los estudios sobre los miedos. A muy grandes rasgos, lo que el interaccionismo simbólico sugiere es que las personas nos definimos de acuerdo al sentido que adquiere el individuo en un contexto social específico, cuestión que depende en gran medida de las interacciones que entablamos. En sus orígenes se encuentra el pragmatismo de John Dewey. Solo es verdadero aquello que funciona enfocándose así en el mundo real objetivo. Y el conductismo social de George Herbert Mead, quien afirma que el yo surge por un proceso social en el que el organismo se cohíbe. Pero lejos de inscribirse en alguna de ellas, el interaccionismo simbólico transita entre unas y otras. Sus principales representantes son George Herbert Mead, Erving Goffman y Herbert Blumer. Entre sus antecedentes se encuentra que para Herbert Mead, la unidad fundamental de estudio es el acto, en donde todos los procesos de la actividad humana que engloba la atención, percepción, imaginación, razonamiento, emoción, etc., son parte fundamental. Entre sus antecedentes se encuentra también la defensa de las verdades situadas y las parciales, en contraposición a las verdades absolutas. De esto se deriva que el individuo no es una expresión, es más bien una representación, una versión de sí mismo que se construye y se descubre por medio del lenguaje que no está aislado, sino que pertenece a una lógica y a un contexto social en concreto. En suma, toda persona tiene carácter social. Para Mead, los gestos se convierten en símbolos significantes que son la base del lenguaje. La aportación de la perspectiva dramatúrgica de Erving Goffman, quien sugiere que los individuos somos básicamente un conjunto de actores porque literalmente actuamos constantemente nuestros roles sociales y se espera de nosotros según esos roles. Estudió las unidades mínimas de interacción entre las personas, centrándose siempre en grupos reducidos. Para Goffman, el teatro es un modelo que nos permite entender la vida social. Actuamos para dejar una imagen social de nosotros mismos que no solo ocurre durante la interacción con los demás, que son quienes nos reflejan las exigencias sociales que nos harán actuar de una forma determinada. De acuerdo con Herbert Blumer, existen tres premisas principales. La primera, el ser humano orienta sus actos hacia las cosas en función de lo que éstas significan para él. 2. La fuente de ese significado es un producto social que emana de y a través de las actividades de los individuos al interactuar. Y 3. La utilización del significado por el agente se produce a través de un proceso de interpretación propia que supone autointeracción y manipulación de significados. Blumer se oponía a las teorías sociológicas, en especial al funcional estructuralismo. Además, el interaccionismo simbólico ha sido útil para explicar el proceso de socialización.
que se planteó en inicio como objeto de estudio de la sociología, por lo que los estudiantes logran un grado de comprensión de la sociedad a través de la comunicación cuando de educación hablamos. La interacción mutua desarrollará la conducta de los estudiantes en un contexto social y estos cambios de conducta como proceso de socialización marcarán nuevos paradigmas. El interaccionismo simbólico también ha sido criticado por considerarse que reduce todo al orden de la interacción, es decir, que reduce la interpretación del individuo a las estructuras sociales. Finalmente, hay